¿Qué tal, amigos? Les saluda Freddy Silva en este primer programa de Tendencia Global y, por supuesto, en estos primeros días de este nuevo año 2021 queremos desearles nuestros mejores deseos de éxito, mucha prosperidad y que este año realmente nos traiga muchas cosas buenas para todos. Hoy vamos a hablar sobre el aspecto financiero, económico en tiempos de pandemia y cómo, con los analistas, las propuestas que tienen y su experiencia, podríamos darles una luz para todos aquellos que están afrontando situaciones difíciles a consecuencia de todo lo que está generando este COVID-19. Tengo como invitada a realmente un personaje muy importante, no solo en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica. Ella es Alexandra Ramírez, además de ser coach profesional en sistemas financieros, es escritora, además tiene un bestseller, lo que quiere decir que ha vendido más de 1 millón de copias, y me quedo muy agradecido porque estés con nosotros, Alexandra. Lo mismo que Ivo Blasicevich, quien ha estado a cargo de empresas importantes en Bolivia, además que tiene un largo historial y experiencia en temas financieros, Cámara Nacional de Industria, Cámara Departamental de Industria de La Paz, realmente con mucha experiencia. Nuevamente, las gracias a ti, Ivo, por estar acompañándonos. De igual forma, está con nosotros Carlos Ardiles, quien es politólogo, además de catedrático, y nos está acompañando desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Percy Calderón, que es también sociólogo, además de periodista radicado en el estado de Virginia, en los Estados Unidos. Voy a comenzar contigo, Alexandra. Primero, felicitarte porque no solamente te has quedado con haber vendido 1 millón de copias de tu libro, pero además hoy estás este año emprendiendo con una agenda financiera, un nuevo proyecto, y es realmente aplaudible, es realmente algo que hay que enaltecer, Alexandra, porque realmente tú estás trabajando constantemente y para nosotros va a ser muy importante tu participación el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí, hemos estado trabajando fuertemente en este tiempo, ayudando a la comunidad en el área financiera, así que gracias por la invitación. Bueno, y vamos a arrancar precisamente con esto, Alexandra, porque decíamos, ¿no?, que en las redes sociales, y vamos a escuchar a muchos expertos decir que no debemos esperar o no deberíamos haber esperado que cambie el 2020 con el 2021, sino que es la persona la que tiene que cambiar ante estos tiempos de pandemia y todas las consecuencias. ¿Tú compartes esta idea? Definitivamente, yo creo que este es el mejor momento de invertir en ti mismo. Realmente todos tenemos dones y talentos, pero este es el momento de potencializarlos para poderlos monetizar. Hoy en día ves, las redes sociales están más activas que nunca y realmente los negocios ahora se generan a través de las redes sociales. Un negocio hoy muy lucrativo y que está dando mucho dinero, a diferencia de lo que otras personas digan, que la pandemia ha traído, pues obviamente necesidad financiera, pero lo que son los cursos digitales y la educación digital hoy es un negocio más lucrativo de lo que muchas personas se imaginan. Es un curso que creas por una vez y lo vendes a millones de personas y de verdad generas mucha cantidad de dinero. Así que depende de ti de lo que hagas con tus talentos y cómo puedas monetizarlos para generar abundancia en tu vida. Es importante esto, ¿no, querido Ivo? Porque cuando hablamos de esta situación también hay que hablar de resiliencia, porque aquí hay muchas personas que han tenido que cambiar lo que por oficio han conocido durante muchos años. Y por supuesto, tú tienes una gran experiencia, además eres un gran administrador de empresas, muy reconocido, porque has estado al frente de la Cámara Nacional de Industrias, pero a la vez también has estado colaborando y ayudando, asesorando a pequeñas empresas. Cuando hablamos de este 2020, que ha sido atípico, pero además de ser complicado, sumemos los datos en cuanto a la pérdida de empleos. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, se ha perdido alrededor de 40 millones de empleos. En Bolivia, en cifras de los que estaban registrados, se habla de casi 400,000, pero yo me imagino que si hablamos del sector informal, estamos hablando de mucho más de 1 millón de personas. Entonces, el hacer, el cambiar y el tener una visión distinta realmente ha hecho que algunos puedan tratar de hacer algo distinto para que puedan mejorar sus situaciones de 2021. Definitivamente, y gracias, Freddy. La industria ha tenido que reinventarse y hemos visto que se ha vuelto un tema de vida o muerte y la resiliencia ha hecho que justamente aprendamos de las dificultades, las capitalicemos y las convertamos en potencialidades. Desde esa perspectiva hemos visto a muchos industriales, a muchos emprendedores en Bolivia empezar a explorar en las plataformas, en las redes, la posibilidad de profundizar en el e-commerce.
Y creo que eso ha dado también la posibilidad de un salto importante tecnológico y en el uso de la tecnología en Bolivia. Hay algunas dificultades todavía que hay que sortear. Por ejemplo, la penetración del Internet en Bolivia, que es bastante baja comparada con el resto de la región. Y creo que ahí hay un tema todavía que trabajar, que puede hacer mejor y facilitar esta explosión que hay hoy en día. Y también los niveles de bancarización no son muy altos, con lo cual las formas de pago para el e-commerce son una dificultad. Aunque hoy también hasta eso han empezado a encontrar mecanismos para facilitar esos términos de intercambio. En realidad estamos viviendo todos una especie de transformación digital muy veloz que está haciendo que esos empresarios, esas industrias, esos emprendimientos resilientes busquen oportunidades donde no habían antes. Bueno, y Carlos, por lo menos en lo que significa el área que tú manejas mucho, el área de analista político, las políticas realmente no han sido, o se han visto sorprendidas por un lado, pero también hay que decir que se han visto como realmente han venido trabajando a lo largo de los últimos años sin apoyar a la pequeña industria. Si bien es cierto, existen capitales que se van a dar o que se han estado dando para las grandes empresas, lamentablemente los más pequeños, los más vulnerables, los que tienen menos dinero, los que tienen más deudas, son los más afectados. Bien, si tienes toda la razón, un saludo a todos los panelistas que están presentes. Yo creo, Freddy, de que el Estado se ha dado cuenta de que el sector privado es de mucha importancia, especialmente en nuestro país, y que ha gestado una nueva forma de pensar y de actuar. Y esto es justamente cambiar ese chip que tenían en base a una reestructuración y una reingeniería, no solamente desde el punto de vista tecnológico, digital, sino también desde el punto de vista de esos emprendedores y en función que la crisis ha ocasionado y ha traído una nueva forma de economía que es la naranja, ¿no? Del talento humano, esa forma de estructurar en forma creativa nuevas fuentes laborales, nuevas fuentes, diríamos, de trabajo. Y ve tú que lo analizamos desde algunos aspectos. El desempleo, por ejemplo, juvenil ha traído un 6%. Este desempleo que nosotros lo vemos como el desempleo ilustrado, que es muy importante, porque prácticamente las personas que tienen estudio, el 25% trabajan en su fuente laboral y el resto prácticamente está en aspectos de informalidad, ¿no? O este otro tipo de empleo que a veces lo llamamos también como precario, que tiene un 70%, donde tiene rasgos de aspectos de no existe un seguro social, no existe un salario fijo, existe aspectos que ocasionan que la inestabilidad no solamente laboral, sino también la de salud. Entonces, gestando todo esto, vemos que es un conglomerado integral y que las fuentes de producción, especialmente las industrias, tienen que reactivarse. Y eso es una política pública del Estado que tiene que dar justamente una nueva forma de ayuda, no solamente en función a impuestos u otros, sino también en función a gestar nuevos emprendedores. Y estos nuevos emprendedores están en visión a pequeñas industrias que se están haciendo, a las MIPES que se dan acá en nuestro país y también a la gran industria. Entonces creo que es integrador el trabajo que tiene que desarrollarse. Pero aquí tengo dos situaciones que seguramente me va a encantar. Después, bueno, más adelante hablarlo igual con Alexandra. Pero voy primero contigo, Percy, porque habla Carlos sobre la industria. Y claro, estamos hablando de personas que se han quedado en la era industrial cuando estamos ya viviendo esta era del conocimiento. Y prácticamente la tecnología nos ha catapultado lo que pensábamos que podíamos haber estado viviendo tal vez de aquí al 2030, 2025, donde esa generación de lo que hoy tienen entre 55 y 60 años que no querían sumarse a la tecnología y que no, y eran bastante renuentes para que no sumarse, por ejemplo, al conocimiento, ya sea de la computadora o todo lo que significa hoy en día la nueva tecnología. Entonces, si vemos un choque generacional, ¿no? De todo lo que ha significado esta pandemia, gente que ha tenido que estar obligada en una cuarentena, metida en su casa, metida en su computadora, viendo la tele, tratando de inventar, ver cómo puede pasar las horas con sus hijos. Pero entonces ha sido bastante complicado desde el punto de vista sociológico, ¿no? Bueno, nuevamente es un honor poder compartir con mis colegas panelistas en esta sesión de comienzo de año. Les deseo muchos éxitos en este nuevo año 2021. Bueno, yéndonos al tema de fondo.
cuando empezamos el siglo XXI, estábamos entrando en los umbrales de una segunda revolución industrial, la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, como dirían los expertos científicos en la materia. En sus comienzos, pues en los primeros 20 años, se ve una resistencia increíble a la tecnología, porque obviamente hay el temor de que la segunda revolución industrial ha de pues quitar fuentes de trabajo que van a ser reemplazados por la tecnología generada por la inteligencia artificial. Por ejemplo, los bancos, la idea de hace 20 años, ¿no? Ya no van a necesitar tener los operadores en ventanilla, sino estos van a ser cajeros automáticos. En los mercados, la mercadería que se está comprando va a ser escaneada y no se va a necesitar ningún clerk, ninguna persona, ningún vendedor que esté ahí. Todo va a ser hecho por una computadora y las vigilancias son a través de cámaras, ¿no? Todo esto era ciencia ficción. Pero ¿qué pasa cuando empieza la pandemia? Acelera esta revolución industrial y prácticamente nos encontramos en plena revolución industrial en el 2021. ¿Qué pasó con la generación de adultos mayores, de los 60 para arriba, digamos, ¿no? Que no tenían mucho contacto con la tecnología? Han tenido que aprender a comunicarse, porque la primera ha sido la separación familiar. Los ancianos ya no podían tener contacto con los nietos ni con otros miembros de la familia, y la única rueda de salvación ha sido el Internet, las sesiones de Zoom, FaceTime, Facebook, WhatsApp, lo que ustedes quieran. Toda esa tecnología ha facilitado que una gran cantidad de la población se incorpore en esta gran revolución industrial. En Estados Unidos se han perdido 40 millones de trabajos, ¿no? Por la pandemia. Pero la gente se ha empezado a reinventar. Muchos artistas han abierto sus restaurantes virtuales, están vendiendo composiciones musicales, están haciendo conciertos virtuales y, en fin, la gente está viendo medios para poder sobrevivir. Entonces, esta revolución industrial, que ha sido provocada y acelerada, digamos así, por la pandemia, pues está en pleno trabajo en todo el mundo. Y precisamente voy con esta palabra de reinventarse, voy contigo, Alexandra, porque al principio tú lo decías, ¿no? Hay que invertir en uno mismo y este es el momento donde tenemos que hacer que nuestro mejor capital humano y del conocimiento que hayamos adquirido, independientemente de cuál haya sido el trabajo que hayamos realizado antes de que haya venido la pandemia, es el momento de poder invertir tiempo, dinero y todo lo que podamos en nosotros mismos para salir adelante, porque realmente, si bien es cierto, muchos estaban acostumbrados, Alexandra, a tener el trabajo fijo, a tener la oficina o tener a alguien, la umbrella de alguna industria que lo pudiera cubrir o le pudiera dar algún tipo de seguridad, pues hoy en día nos dimos cuenta que si bien es cierto, le teníamos bastante miedo al empezar otra vez de cero, es posible. Y ya lo decían los panelistas, con la tecnología sí es posible. Ahora, cuéntanos tú esas herramientas, porque tú tienes, además de la experiencia, tienes un grupo bastante nutrido de damas y también de jóvenes y todos que forman parte de ese tu gran grupo. Tú eres además coach, eres motivadora, sabes de cosas financieras y les estás ayudando todos los días. Así es. Bueno, mira, una de las inversiones que debe hacer todo individuo es en la educación financiera. Por supuesto, nos dimos cuenta que este tiempo era el tiempo de tener un plan de ahorro, un plan de emergencia que cubra por lo menos de 3 a 6 meses. Así que eso es una parte que las personas aprendieron y por eso esto de las finanzas ahorita sí se hizo importante, aunque muchos no lo querían ver, pero ahora sí. Y segundo, como dices tú, la parte de potencializar, ¿no? Esos talentos. Entonces es muy importante, Freddy, enfocarnos en las cosas positivas y en los recursos y talentos que ya poseo, porque un error que cometen las personas es enfocarse en lo que no tienen. En el dinero no tengo, no me alcanza, ¿cómo voy a hacerlo? Entonces se enfocan en la parte negativa y ahora tenemos que enfocarnos en la parte positiva, en lo que ya poseo, en el talento, tengo mi computadora en casa, tengo ideas, ¿cómo voy yo a redireccionar
mi negocio o emprender. Así que por eso es importante educarse financieramente, educar en aprender en cursos. Hoy hay muchos cursos gratuitos realmente digitales o con un costo muy mínimo donde tú puedes aprender de redes sociales, de marketing, de tu propia marca personal y así emprender y monetizar esos talentos. Si enseñas no sé, enseñas inglés, sabes piano, sabes de finanzas, cómo yo puedo crear un curso digital, como te digo, y que yo pueda ayudar a la comunidad, obviamente, para enseñar eso que yo sé y yo puedo generar ingresos. Y te interrumpo un segundo, Alexandra, porque hay que precisarlo, ¿no? Muchas personas que venimos de la escuela, pues entendemos por educación financiera el hecho de que venga un banquero y nos diga que hay que meter el dinero en el banco y hay que ahorrarlo, y para nosotros eso es lección financiera, cuando en realidad eso no es realmente una educación financiera, para nada no lo es. Y claro, hemos leído muchos libros de Robert Kiyosaki, de muchos escritores que tratan de darte una luz para poder entender. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de estas herramientas, ¿qué es lo más difícil que tú has enfrentado o que has visto de las personas al momento de emprender, pero sobre todo en tomar el paso para empezar su propio negocio en uno mismo? Primero el miedo, está el miedo de que les da miedo dar el paso, y nos dimos cuenta también otra cosa, que no hay ningún empleo seguro. Tú puedes tener un empleo hoy y mañana no tenerlo y tienes que empezar a capitalizar y monetizarte, ¿no? Así que el miedo es la primer barrera. Y segundo, la falta de dinero. Muchas personas no emprenden porque piensan que deben tener mucho dinero para emprender, cuando en realidad no es así. Tú puedes tener un website o comprar un dominio por $20 y empezar así, porque así fue como yo empecé, con un dominio de $20, y tú empiezas poco a poco, como te digo, a monetizar. Aquí es cuando viene la creatividad, como dijo uno de nuestros amigos panelistas, la creatividad. Usar el WhatsApp. Hoy en día el WhatsApp es una herramienta de negocios maravillosa. Tú puedes cerrar un negocio en un minuto. Tú puedes enviar tus publicaciones, tú puedes enviar tus productos. Hay otra cosa muy importante, Freddy, y es la creación de productos digitales, infoproductos, en esta era también para generar dinero. Puedes crear un ebook, un curso, puedes crear un podcast. O sea que ya esta era nos adelantó y nos aceleró lo que ya veníamos trabajando, y los que tenemos negocios digitales, pues lo que hizo fue que nos súper impulsó. Entonces, por eso es tan importante que todos nos subamos en esta ola digital y de social media, que realmente es la que nos va a dar la fuente de trabajo en este momento. Bueno, pues contigo, Ivo, porque cuando hablamos de las grandes industrias, en algún momento hago la analogía, ¿no? Una empresa grande es como un Titanic, que para poder dar el giro, realmente el timón, por mucho que tú quieras girarlo lo más, quieras torcer lo más que puedas, es un barco tan grande, una industria que tiene, por ejemplo, 200, 300, 500, hasta 1000 empleados. Es difícil conducirlo, es difícil moverlo, es difícil hacer los cambios. Mucho más cuando tenemos esta era tecnológica, donde pues, la mayoría de los jóvenes tienen estas opciones, el WhatsApp, tienen este tipo de comunicación que tenemos ahora, como es el Zoom. Tenemos muchas opciones. Y en esta pandemia también las grandes industrias están siendo gravemente golpeadas, incluso con la tecnología. Y creo que justamente se han interrumpido las cadenas logísticas de distribución. Primero, los consumidores han cambiado también sus patrones de compra, han privilegiado unos productos sobre otros, y algunos otros, como los bienes duraderos, por ejemplo, han dejado de ser interesantes y las ventas de esos productos han caído enormemente. Entonces, las industrias de esos productos o de productos masivos que usaban canales tradicionales de distribución, donde el consumidor usualmente iba a un supermercado, hacía una compra o iba a un mercado específico, no existían más, o bien incluso el volumen y el peso de esos productos hacía que no sean priorizados. Entonces, han tenido que reinventarse, han tenido que entrar a las plataformas, han tenido que empezar a pensar en el consumidor como un consumer centric y hacer todos los esfuerzos para llegarle a ese consumidor sin que él haga mucho esfuerzo
Y ahí han entrado las plataformas, ahí ha entrado el e-commerce, ahí ha entrado el WhatsApp, ha entrado el marketplace, han entrado todas las maneras posibles de llegar al consumidor, que el consumidor trate de la forma más simple de adquirir los productos. Y ahí los que han tenido más éxito de reinventarse, a pesar del gran tamaño que tienen algunas compañías, y bien lo decías, para las cuales hacer un cambio de estas dimensiones realmente es muy complejo, porque hay estructuras muy bien montadas, además muy tradicionales, y hacer cambios no es sencillo. Pero en esta ocasión creo que es un tema de vida o muerte, con lo cual las grandes industrias al menos han tomado el reto de hacer el cambio, de tomar la iniciativa de la forma más rápida para sobrevivir. Me quedo con esta frase de que es de vida o muerte, y voy contigo, Carlos, porque ya cuando hablamos, por ejemplo, de nuestra Latinoamérica, y vamos a hablar propiamente de Bolivia, donde te encuentras, en La Paz, y en realidad es bueno, vamos a hablar de una economía del 69, 65, y hasta me atrevo a decir el 70% informal, donde pues muchos han tenido que hacer cambios en sus rubros, pero también se han enfrentado a esta situación, y por eso digo, ¿no?, de vida o muerte, porque aquellos que pues eran músicos o tenían otro tipo de industria se han dedicado, por ejemplo, a no solamente preparar, cocinar y llevar y entregar la comida, y muchos se han enfrentado a esto, ¿no?, a la inseguridad, a esa inseguridad que todavía se sigue viviendo, porque he visto las cifras, no solamente exclusivamente en Bolivia, sino en Latinoamérica, la inseguridad también para aquellos que entregan sus servicios, que prestan sus servicios y entregan los productos puerta a puerta, pues se han enfrentado a este grave problema de la inseguridad, además de que ni siquiera logran cubrirse estos costos de producción o costos operativos. Sí, es cierto, concuerdo con los panelistas y contigo cuando se habla justamente de este aspecto, ¿no? Ha cambiado la forma de trabajo, la forma de pensar, y prácticamente esto lleva a que se han gestado empresas de delivery, donde prácticamente han tenido que ver la forma de sobrevivir, ¿no? Llevando, diríamos, el producto a la casa y que no la persona vaya hacia el lugar de consumo. Entonces, acá hay dos lógicas, ¿no? Yo hablo de una dialógica que se ha manejado, que es asimetrías versus simetrías. Y entonces vemos de que cuando hablamos de estas simetrías, pues vemos de que ese prosumidor, que es el que produce el producto, ha hecho de que llegue al consumidor, que es el que consume, de una forma más directa. Entonces ha cambiado la forma inclusive de hacer el mismo producto, ¿no? ¿Qué es lo que, diríamos, el mercado requiere, ¿no? ¿En qué tiempo lo requiere y bajo qué costo lo requiere? Entonces tenemos que ver varias alternativas que se han dado, ¿no? Antes se veía de que ese producto tenía que ser de muy buena calidad, pero a un buen precio, pero que sea quizás a largo tiempo, y ahora se ve que las situaciones cambian, ¿no? Los procesos cambian, las tecnologías cambian, pero también la técnica cambia. Y esto hace de que justamente se ha dado una nueva forma de pensar en el trabajo, ¿no? A través de justamente este marketing digital, a través del trabajo de tecnologías, de plataformas, llegar lo más rápidamente posible, pero también con la mayor eficacia. Y tú ves que en Bolivia el 55% se paralizó de la industria, prácticamente un 74% de las personas que tienen empresas o industrias están con problemas bancarios, y un 91% ya no paga impuestos porque no sabe de dónde van a generar esto. Entonces es multiplicador el efecto, y creo que esto nos lleva a pensar, a cambiar nuestra forma ya de trabajo, pero también de producción y de hacer industria, ¿no? Entonces con ello gestamos una identidad de cada una, diríamos, de los sectores, ¿no?, de comercio, donde ellos prácticamente van viendo el trabajo no solamente al día, ¿no?, sino que también van viendo qué es lo que van a hacer a futuro. Y vemos que con este cambio de pandemias y cosas y nuevamente los rebrotes, pues se va a agudizar un poco, pero también las iniciativas surgen. Entonces yo pienso que este hecho de que exista pandemia a veces lo tomamos como algo negativo,
pero también tenemos que ver lo positivo. Nos ha cambiado, por ejemplo, la forma de comunicarnos, como ahora estamos con una plataforma, con un Zoom, hemos mejorado algunas tecnologías, nos han hecho pensar de forma distinta, nos han obligado a trabajar de forma distinta, y esto creo que es bueno. En lo personal, yo veo que hay cosas productivas, que si no hubiera habido una situación de estas, hubiéramos seguido con ese trabajo tradicional, con esa empresa tradicional, con esa forma de pensar tradicional. Entonces, creo que a veces no todo es malo, pero también tenemos que estar las cosas que vengan adelante. Y precisamente en esa nueva forma de pensar, Percy, algo que he aprendido a lo largo de estos años es que si tú quieres ver el futuro, pues no debes verlo con tus propios ojos. Deberías sentarte al lado de alguien que por lo menos tenga 10 o 15 años más joven que tú, para que tú puedas ver el futuro a través de sus ojos. Pero digo, ¿no? A lo que podemos ver nosotros en este apasionante mundo del periodismo, de la comunicación, además que tienes hijos jóvenes que ya han salido de la universidad, ¿cómo se percibe? O por lo menos, ¿cómo vas percibiendo tú estos cambios que se han estado haciendo? Porque algunos, no todos han sido cambios con éxito, algunos seguramente han fracasado en el intento, pero algunos que todavía quieren y van a seguir intentando porque no tienen tampoco otra alternativa. Este 2021 ha comenzado y pues hay que afrontarlo como viene. Bueno, el modo de vida en todas las familias y en todas las unidades ha cambiado radicalmente, ¿no? Nosotros veíamos los últimos 10 años cómo la nueva generación, por ejemplo, de niños, ya empieza a manejar los celulares con un conocimiento innato, ¿no? Con mucha facilidad. Pueden hacer una búsqueda de información, encontrar un libro, encontrar un dato, y ellos han sido los profesores de los abuelos, por ejemplo, ¿no? Los que han tenido que enseñar a la familia cómo se maneja un celular, cómo se busca en las redes información, cómo se usa un Google, cómo se usa el WhatsApp, el Facebook, establecer cuentas, que era un poquito difícil. Nadie va a la escuela, ¿no?, para aprender este tipo de cosas. Se ha tenido que aprender en el camino. Y los profesores, increíblemente, han sido los niños los que han enseñado a los abuelos, a los padres, a manejar este tipo de tecnología. En ese sentido, lo que tú dices, ¿no? Hemos visto el futuro a través de los ojos de nuestros hijos y en algunos casos de sus nietos. Yo todavía no tengo, ¿no?, nietos, pero espero tenerlos alguna vez. Pero ha sido un proceso increíble, ¿no? Yo veo familias donde, pues, los abuelos no tienen idea de cómo funcionan las cosas, ¿no? Y los nietos dicen, bueno, mira, esto es fácilmente aquí, estableces tu cuenta, te puedes comunicar, puedes mandar fotos, Instagram y todo eso, ¿no? Todas esas plataformas que antes eran exclusivas de una población juvenil. No se olviden que el Facebook empezó hace 20 años y empezó en las universidades, ¿no?, con la generación de estudiantes para que ellos puedan comunicarse. Pero ahora la gente adulta, los adultos mayores son los que han tomado por asalto el Facebook, porque son los que más utilizan. Entonces los jóvenes se han movido a Instagram y a otras plataformas, digamos, que son de su preferencia. Pero igual, todas estas plataformas se han ido generalizando. No, importantísimo, además, el haber aprovechado para primero los jóvenes la tecnología, pero también fue un momento, ¿no?, para compartir para tanto los abuelos con los nietos o los padres con los hijos, cómo podríamos aprovechar esta tecnología. Voy contigo, Alexandra. Entiendo que tienes talleres que atender, tienes otros cursos a los cuales, tienes un gran público que espera también de ti en este momento. Pero antes de despedirnos de ti, pues me gustaría que por favor compartieras los pasos que tú consideras los más importantes, o por lo menos que le podrían servir a toda esta generación de jóvenes, adultos, a todo que en este momento pues va a emprender, quiere emprender o está pensando en emprender. Bueno, Miriam, yo diría que primeramente establecer las metas o qué deseos, cuáles son los sueños que tenemos en este año, ¿no? En cuanto al emprendimiento se trata, o sea, qué quiero conseguir, cuál va a ser, porque a veces empezamos a emprender y no tenemos claro qué tipo de emprendimiento. Este va a ser un emprendimiento digital, un emprendimiento de suscripciones, de ventas de productos, e-commerce, y pues tener bien claro, ¿no?, ese paso, establecer las metas para ese negocio que yo quiero emprender. ¿Cuáles son mis talentos? Vamos a identificar los talentos para yo saber cómo los voy a potencializar.
Importante también en este mundo del área digital hacer alianzas. Hoy en día las alianzas digitales son muy importantes y estamos haciendo un networking digital y realmente así mismo vía Zoom lo estamos haciendo. O sea, no podemos dejar de estar conectándonos con los demás porque no podemos tener eventos. Hay muchos eventos de networking. Eso es importante si quieres emprender para que puedas conectarte con otras personas que tengan tu misma visión. Y por supuesto las redes sociales, trabajar en tu marca personal. ¿Cómo te quieres proyectar? Como un experto en marketing, como un experto en política, pues debes trabajar para que esa marca digital sea fuerte y tenga la credibilidad que necesitas para vender tus productos o servicios. Bueno, encantadísimo, querida Alexandra, te deseo todo lo mejor en este 2011, que Dios siempre te bendiga y pues por estos minutos que has compartido con nosotros, enormemente agradecidos. Muchísimas gracias por la invitación, yo súper agradecida y honrada también de estar en este grupo maravilloso de expertos. Así que muchísimas gracias y bueno, encantada y cuando necesiten aquí están. Bueno, vamos a continuar entonces, gracias nuevamente Alexandra, vamos a continuar, Ivo, porque hablamos de este aspecto, ¿no? Que es tan importante cuando uno emprende o cuando uno quiere tener algo, pues uno piensa siempre en grande, ¿no? Yo quisiera tener una gran industria, por lo menos eso es la forma tradicional. Pero hoy en día, pues tenemos a todos estos talentos jóvenes que no quieren saber de cumplir con 8 horas forzadas de trabajo, quieren ser dueños de su tiempo, esta generación que piensa más en viajar, no les gustan mucho los compromisos, por ejemplo, de comprar una casa, porque ellos siempre están pensando que tienen que estar con maletas ligeras para tomar viajes, no quieren saber, por ejemplo, muchos de tener familia, de formalizar o tener hijos. Una generación totalmente distinta. Y cuando hablamos de esta parte, por ejemplo, de emprender una empresa, pues estamos hablando de cosas nuevas hoy en día. ¿Cuál es tu perspectiva? Porque al momento que veo, por ejemplo, toda esa experiencia que tú tienes a cargo de grandes empresas, de grandes industrias, pues me imagino que debe ser bastante complejo el sentarse y ver ahora cuál es la asesoría que tenemos que dar, a quiénes le vamos a dar todo este consejo, toda esta experiencia y todo lo que tenemos cuando en realidad tenemos esta nueva generación que está pensando, creo que totalmente distinta, y además tenemos una situación de pandemia que está llevando por corredores totalmente desconocidos. Sí, creo que hay que también poner en perspectiva y en contexto el hecho de que vemos muchísimas iniciativas, muchas startups. Realmente hay una explosión de startups y especialmente startups que están basadas en plataformas digitales. Creo que los jóvenes están todos muy decididos a llevar adelante emprendimientos. Pero antes de ya lanzarse a la aventura de hacerlo, que además a mí me encanta que lo hagan y me encantan los emprendedores, creo que algo que tenemos que recomendarles es que traten de encontrar cuál es la necesidad insatisfecha primero y que se focalicen en el cliente y no en lo que yo quiero hacer. Porque usualmente ese es el gran primer problema. ¿Qué quiero yo darle al mercado? Y probablemente el mercado no está reaccionando a lo que yo pienso que el mercado necesita. Entonces, ahí tenemos que ser bien claros y de aconsejarles en que traten de establecer cuál es esa demanda insatisfecha en principio y luego cuáles son los canales a los cuales pueden llegar y luego las oportunidades que genera la coyuntura. Como mucho ya hemos hablado, hoy hay enormes oportunidades para todo lo que es la venta en redes, el e-commerce, etcétera, para llegar a los consumidores finales. Así que hay que aprovechar esas ventajas también, pero estás en un mundo muy competitivo, por otro lado. Entonces, también tienes que ver la manera, como decía nuestra experta panelista, de marketear tu marca personal, en fin, de hacer notar la diferencia o el valor agregado que generas tú que no generan otras marcas. Bueno, voy contigo, Ivo, y con eso mismo voy a después continuar con Carlos, porque algo que me he dado cuenta a lo largo de los años, porque lo mencionaba hace un momento, creo, Carlos, y él hablaba, por ejemplo, no sé, ya hoy en día, la durabilidad, por ejemplo, de los productos. O sea, que antes teníamos una idea de que un buen producto, por ejemplo, producto alemán, que te iba a durar unos 15, 20 años, y no te importaba pagar un poco más, porque realmente tenías un producto de calidad y además iba a ser durable. Pero hoy en día, pues, prefieren cualquier cosa china, que no cuesta mucho, que sea desechable, pero que lo tengas en el momento, porque en realidad este tipo de comercio también está mucho basado en la inmediatez, en el momento de tenerlo ya.
Entonces, a veces es complejo, ¿no? El momento de pensar en esto de la marca, o sea, tan, como antes, por ejemplo, las grandes empresas tenían eso, ¿no? Como idea y entre los 5 o 10 primeros pasos, posicionar tu marca. Hoy en día sigue siendo esto importante. Sí, creo que definitivamente, si te pones a mirar en el mundo cuáles son las industrias y los productos que sobreviven, son aquellos que mantienen una calidad inalterable. Y hay un estándar de producto que el consumidor tiene una expectativa sobre el estándar de ese producto y el producto te está dando siempre una calidad estable. Creo que eso es primero algo que determina tu duración en el tiempo. Pero aquí hay otras variables que complejizan el tema. Hoy por hoy cualquiera puede también lograr productos de calidad con costes mucho más bajos y con propuestas mucho más ágiles, mucho más accesibles. Y ahí tienes una competencia enorme, especialmente para aquellas industrias centenarias. Entonces tienes que empezar a reinventarte todo el tiempo y tienes que estar muy alerta de las tendencias. Y hoy el consumidor que está en el último pueblo de Bolivia o de donde fuera, está mirando las tendencias globales y está globalizado y quiere tomar y el producto que se toma en Estados Unidos, en Europa, y ya no está contento con la marca local, con lo cual eso también le pone una presión enorme a la marca local. Con lo cual la marca local también tiene que encontrar ciertos atributos y ciertas causas locales y nacionales que hagan que el consumidor las prefiera. Hoy por hoy, un tema que se habla muchísimo en las marcas es el tema de las causas. Los consumidores no solamente están buscando productos, no solamente están buscando experiencias de compra, sino también están queriendo que sus productos y sus marcas favoritas favorezcan e inviertan en causas sociales, ambientales, en fin. Y bueno, ahora hablando de lo que usted me acaba de mencionar, Ivo, y voy contigo, Carlos, me sorprendió en mi paso por Cochabamba el otro día, pues había una señora con su carrito en la calle, como a las 5 de la tarde, que vendía arroz chaufa. Y le estoy hablando de un arroz chaufa que cuesta 7 bolivianos, $1, por así decirlo. Y claro, un arrocito chaufa especial de 10 bolivianos que le lograría costar $1.50. Pero entonces, por ejemplo, cuando hablamos de una causa social, por eso le preguntaba algo en cuanto a la marca, obviamente, más que la marca, me voy a referir ahora contigo, Carlos, sobre a lo que es la persona como tal. Esta señora me dijo, y realmente me sorprendió, de que hacía más ventas o pedidos por el WhatsApp. Y esta señora, y lo digo con mucha alegría, una señora de pollera cargada de sus 2 hijos, entonces estaba manejando su celular. Su celular, y ella utilizaba su WhatsApp para que a sus caseritos, a los que les vendía a sus clientes, pues podían repartir, si les pedían de favor, si podían repartir este número de WhatsApp para que si alguien quisiera hacer algún pedido, su hijo, muy contento, podría llevárselo hasta pues la comodidad de su casa. Y digo, ¿no? Y por eso quiero mencionarlo contigo, Carlos, porque las personas se están reinventando y no importa el estrato social, incluso el conocimiento académico, están haciendo de todo, y hoy en día, lo que decía, por ejemplo, Ivo, me pareció muy interesante, ¿no? Porque hoy en día hay más clientes que están dispuestos, aunque sea darte un poquito más, pero por ayudar también a esa causa social, porque esa señora también pedía de favor que le ayuden porque tenía muchas necesidades. Muy de acuerdo con lo que manifiestas y también con lo que dice Ivo con relación a la calidad, ¿no? Y la cantidad. Y veamos pues las 5 Cs, ¿no? Que es justamente de que debes dar un producto sí, de calidad, en cantidad, pero con competitividad y también para el consumo, pero algo importante de la otra C, que es la calidez. Y creo que ahí estamos nosotros justamente, algunos emprendedores o algunas empresas fallando en esa calidez, ¿no? Es decir, de gestar, diríamos, esa empatía entre el que otorga el producto y el que lo recibe. Entonces ahí vemos lo que tú dices, ¿no? Esa persona tal vez
trata a través de su forma de ser, a través de su empatía, de llegar a sus clientes, ¿no? A través de diferentes medios, ya sea en WhatsApp, ya sea de forma directa, ya sea, diríamos, haciendo ver sus necesidades o haciendo también hacer que su producto es bueno, que es una calidad que ella otorga, que tiene una cantidad para poder dar, es competitivo y pues llega a ese consumidor. Entonces, creo que esa forma de gestar esta nueva visión de trabajo, de empleo, de actividad, pues nos lleva a que hayamos cambiado el chip que teníamos antes, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que a veces hay gente que con muy poco logra conseguir más de lo que a veces otras empresas tienen en cantidad. ¿Y es por qué? Porque ofrecen un producto y te dan las formas y te dicen esto es algo bueno, le va a servir, cómpremelo, mire, a veces necesito para tal cosa, hasta para un pan. Entonces te llegan al corazón y creo que esa parte a veces no la teníamos, no la teníamos presente, ¿no? Teníamos algo más frío en la empresa, en la industria, en el producto, en el consumo, y creo que eso ha gestado una nueva forma de actividad de hacer, diríamos, una nueva empresa. Bueno, me encanta este tema, porque realmente tenemos a este gran experto, Ivo. Tengo también el conocimiento tuyo, Carlos, lo mismo. Pero teníamos a Alexandra que está, nos está dando pues esto para poder emprender, porque es un tema bastante interesante en estos tiempos de pandemia, porque pues, Ivo, las grandes industrias enfrentando grandes problemas y los pequeños emprendedores también, aunque podamos pensar, ¿no?, que no es el mismo tamaño del problema que se van a enfrentar con una gran empresa, pero también ese núcleo familiar, en esa parte unipersonal, es grave el problema, dependiendo desde el punto de vista de cada uno. Pero sí, hablando siempre de lo positivo, ¿no? En los Estados Unidos hemos visto que incluso estando ya en una fase 3, la economía no se va recuperando, está costando mucho. Todavía hay millones de personas que están dependiendo de la ayuda del gobierno, ya sea estatal, federal, y aún así, pues la dificultad es bastante grande. Todavía tú ves, entre todo lo que nosotros hemos estado analizando, revisando como periodistas en los distintos estados, países, en toda Latinoamérica, en el mundo entero, todavía estamos preparados para poder enfrentar este 2021. ¿Qué luces has visto tú? ¿Qué cosas nuevas entre las cosas, además de todo lo tecnológico, sino todo lo unipersonal, con todo lo que hemos estado hablando a lo largo de este programa? Lo que decía, lo que nosotros vemos como analistas sociales del aspecto social y económico es que se ha dado el 2020 el gran salto, nosotros llamamos así, el gran salto, porque las inequalidades que existían a nivel de educación, por ejemplo, se han ido nivelando de alguna manera, ¿no? Estudiantes que estaban en las universidades estudiando informática, por ejemplo, tenían una situación de privilegiados del conocimiento tecnológico, ¿no? Los programadores que trabajaban en las empresas eran tratados como vacas sagradas, ¿no? Les hacíamos las venias, porque eran los profetas de la tecnología. Pero el 2020, y en menos de 12 meses, a partir de la pandemia, que se dan los cierres en el mes de mayo, abril, la gente empieza a desesperarse, empieza a buscar, después de estar en un encierro obligado, especialmente en los países de Sudamérica, Argentina, Bolivia, Perú, donde se secuestró a la población prácticamente, se hizo un arresto domiciliario obligado, so pena de multas, de arrestos, sanciones a la gente que no obedecía el estar en sus casas. Ha hecho que la gente se desespere y diga, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? El aburrimiento por una parte, ¿no? Entonces han tenido que dar el gran salto para aprender una tecnología que no les era familiar y que no era amigable, ¿no? Lo mismo ha pasado aquí en Estados Unidos. Ha habido el gran salto y la gente que perdió su trabajo y dijeron, bueno, esta pandemia en 3 meses ya, yo creo que vamos a pasar. Se va a pasar esto como un resfrío, una epidemia y estamos bien. Pero resulta que no es así. Recién se están empezando a aplicar las primeras 100,000 vacunas en los Estados Unidos. Imagínense, tenemos una población de 350 millones de habitantes
Y esta vacuna va a llegar a la gente, pero van a tardar unos 2, 3 años a que pueda llegar a todos los habitantes de los Estados Unidos. Hay un 18% que todavía no cree que el coronavirus es real, que no usa protección. Entonces, hay una serie de factores que están influyendo en todo este proceso, ¿no? Pero este gran salto no solamente se ha dado en Estados Unidos, también se ha dado en los países en vías de desarrollo, ¿no? Lo que tú mencionabas, una señora que tiene un producto artesanalmente elaborado usando la tecnología, ¿no? Y es admirable de que esto haya sucedido. Nosotros veíamos, por ejemplo, con gran preocupación lo que pasaba en el Alto de La Paz, en el mes de abril, mayo, donde se declaró que la gente no podía circular. El Alto es una región en Bolivia donde vive más o menos 1 millón de habitantes que dependen del comercio informal. Tienen que vender sus productos en la calle, contacto personal. Entonces, al haber eliminado esta posibilidad de que ellos puedan tener contacto con otras personas, pues ha tenido que obligar a esta población a ver una otra manera de poder sobrevivir la pandemia a nivel económico, porque esa economía informal solamente les permitía generar recursos para el día, ¿no? Y así, aquí en Estados Unidos, la gente que ha quedado desocupada ha tenido que reinventarse, porque la posibilidad de que vuelva a su trabajo son muy remotas. Por esto de que mencionaba al comienzo, de que estamos en un proceso de la segunda gran revolución industrial. Los trabajos perdidos no van a ser recuperados, porque los empleados que trabajaban en los bancos no van a volver a tener ese trabajo porque ya se los han reemplazado con cajeros automáticos. Los vendedores de los mercados tampoco van a poder recuperar su trabajo porque ahora se tienen más cajeros automáticos en los mercados. Los escáneres se han hecho mucho mejores, mucho más eficientes y mucho más fáciles de usar para el público. Entonces son estas posibilidades que la gente se está dando cuenta que ya esta forma de vida no va a cambiar mucho, ¿no? Y que vamos a tener que adaptarnos a esta nueva realidad. Si ustedes ven en los libros o documentales de la primera revolución industrial del siglo XIX, pues los obreros que quedaban desempleados iban y destruían las fábricas, ¿no? Porque era el enemigo, la tecnología era el enemigo, el que le estaba quitando el pan de cada día a sus hijos. Los sociólogos y expertos en la materia pensábamos que a la segunda revolución industrial iba a ser algo similar, iba a pasar. Movimientos de obreros, sindicatos, iban a empezar a tomar la problemática en sus manos. Pero la pandemia, de alguna manera, a todos nos ha puesto en un solo nivel. Ya no hay muchas diferencias. Hay algunos que saben más que otros, pero al final del día todos estamos beneficiándonos de la tecnología de una o de otra manera. Y bueno, tú lo decías muy bien, Percy, así como el virus vino para quedarse, pues muchos cambios también han venido y se van a quedar. Voy contigo, Ivo, porque, mira, yo leía hace unos 3 años precisamente lo que dice Percy Calderón. Leía el libro de Andrés Oppenheimer, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, sálvese quien pueda, y precisamente tenía esta visión sobre el cambio de estructuras en cuanto a la tecnología. Y claro, todo esto se catapulta con esta llegada de la pandemia. En tu experiencia, con todo tu conocimiento, Ivo, ¿cómo ves quisiéramos pues ser positivos, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves este 2021, tanto para la macroempresa como para la microempresa, ¿no? Para ese pequeño empresario o ese ciudadano de a pie que pues es unipersonal, es una empresa unipersonal que pues más que pensar hoy en grandes sueños, en grandes empresas, en grandes ingresos, hoy está pensando más en subsistir. Si hablamos de Bolivia, mi percepción es que primero hemos caído, el Producto Interno Bruto ha caído hasta menos 11%. Entonces hemos decrecido 13 puntos, además, porque el Producto Interno Bruto tenía un crecimiento de 2,2 al finales del 2019. En 2020 hemos caído 11 puntos, en total hemos decrecido 13 puntos. Esperamos crecer entre 4 y 5 entre los pronósticos más optimistas. Eso quiere decir que
Si restas lo que hemos decrecido más lo que esperamos crecer, vamos a seguir en un proceso todavía de crisis. No vamos a poder recuperar a los niveles que teníamos y el Producto Interno Bruto no va a lograr los mismos niveles que tenía antes. Entonces, ese es la primera gran problema que vamos a tener. El segundo es el que acaba de mencionar Percy, la habilidad que tengamos y que tenga nuestro gobierno de obtener y de poder vacunar masivamente a la población va a determinar una vuelta más o menos rápida de la economía y de un crecimiento mayor o menor de la economía. ¿Por qué? Porque hay grandes rubros dentro de la economía que no se van a reactivar. El tema de todos los servicios, por ejemplo, mientras no tengas la vacuna y no encuentres una manera de permitir que la gente se reúna nuevamente de manera personal, no va a volver a funcionar. Toda la hotelería, toda la industria del turismo va a estar prácticamente en cero. Entonces, yo veo que hay algunos sectores de la economía que van a crecer. El tema del sector farmacéutico, por ejemplo, tiene realmente muy buenas posibilidades, incluso durante la peor de las pandemias y durante la cuarentena rígida de los 60 días, ellos han continuado creciendo y no son procíclicos, sino van en contra de los ciclos y van creciendo. La industria de seguros, por ejemplo, también. La industria de la educación a distancia tiene grandes posibilidades de seguir creciendo. La banca, por supuesto, y los servicios financieros, siempre y cuando el gobierno no le ponga cortapisas, también creo que puede seguir creciendo. Pero los grandes motores de la economía boliviana, como es la industria extractiva, la minería, la construcción y la industria manufacturera, no vienen tan bien. Y realmente ahí estamos con crecimientos muy reducidos y esos son desafortunadamente los motores de la economía. Creo que la economía en Bolivia tiene que también reinventarse, tiene que diversificarse para que esos otros sectores empiecen a llevar la locomotora de esta economía. Y ahí creo que la producción de alimentos en Bolivia tiene una enorme perspectiva, una potencialidad muy grande. Bolivia puede ser un enorme productor de alimentos para el mundo. Y creo que tenemos las condiciones, existen 3 pisos ecológicos. El caso de Perú, que yo lo vengo estudiando hace mucho tiempo, con la producción de agronegocios que hacen que varios de los productos como los arándanos, el banano orgánico, la palta, sean los primeros productores mundiales y hace 10 años no tenían nada, perfectamente podría pasar en Bolivia, a lo cual le puedes agregar, por ejemplo, la producción de supergranos que tenemos y creo que podríamos exportar perfectamente a mercados con alto valor agregado y además productos orgánicos para nichos de mercado de alto valor adquisitivo. Entonces, creo que Bolivia tiene que reinventarse también si queremos que ese crecimiento que soñamos todos se dé. Bueno, realmente todas esas visiones, sobre todo todas esas perspectivas, ojalá Dios quiera pueda ayudar a todos aquellos que nos están viendo, Ivo. Y voy con esta misma pregunta, prácticamente ya estamos cerrando, Carlos. Tu perspectiva para este 2021 que ya arrancó, ya comenzamos. Muchos todavía siguen pensando en el dolor que ha dejado la pandemia el 2020, pero estamos todavía algunos incrédulos o todavía no lo han pensado, pero ya hemos comenzado este nuevo año. ¿Cuál es tu perspectiva para este 2021? Yo creo que tenemos que tener una perspectiva positiva, pero también preocupante la situación que se está viviendo, porque en cualquier momento podemos entrar a una nuevamente situación rígida en el país, de no salir, demás. Creo que el gobierno tiene que hacer una política y un análisis muy serio y también coadyuvar la ciudadanía en esto, ¿no? Porque no solamente depende de un lado, ¿no? Sino que también el ciudadano tiene que tener responsabilidades, ¿no? Así como el gobierno también impone ciertas medidas, pues tenemos que cumplirlas y acatarlas. Y creo que la industria de esta manera también se va a reactivar. Tiene que haber reactivación de la industria, de las empresas, ¿no? Pero también con las medidas de bioseguridad necesarias. Esto lleva también a una situación de poder gestar una otra, diríamos, reingeniería, que es que en estos tiempos de pandemia, como bien decía uno de los expositores, hay empresas que han seguido trabajando, han seguido, diríamos, teniendo réditos, ¿no? Y otras que se han puesto en una situación muy, muy conflictiva, y creo que esto, pues ojalá se reinvierta y cambie
para bien de todos nosotros los que estamos viviendo acá. Bueno, con la misma pregunta contigo, Percy, prácticamente ya para cerrar el programa, ¿cómo ves a este nuevo año que ya comenzó? Vamos a tener unas dificultades en los primeros 6 meses porque, bueno, en Estados Unidos estamos en invierno, en Bolivia están en verano, pero sin embargo la segunda ola está golpeando muy duro, ¿no? Aquí en Estados Unidos estamos en una situación pues muy grave, ¿no? Muchos hospitales en California, en New York han sido ya sobrepasados en su capacidad. Pero aún así hay mucho optimismo de que vamos a poder hacer avances serios. Ahora hay un cambio de gobierno. El presidente Biden va a juramentar el 20 de enero, en menos de 2 semanas, y ha de haber un cambio de estrategia en cuanto a la economía y los pasos que se tienen que dar para poder combatir al coronavirus. Vemos con mucha esperanza de que este gobierno pueda cambiar el sentido de la dirección y el tratamiento de los temas económicos, al igual que la relación que debe mantener con los países de todo el hemisferio, especialmente con los países de Sudamérica. En ese sentido, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ivo, de que el futuro de Bolivia, el futuro económico, es innovar en la industria de la alimentación. Por ejemplo, la quinoa, sin ir muy lejos, Bolivia exporta a 35 países, ¿no? Es un producto muy apreciado aquí en los Estados Unidos. Los americanos han aprendido a comer la quinoa porque es un alimento completo que tiene muchos nutrientes, se utiliza en ensaladas, es un artículo de lujo muchas veces en los restaurantes, ¿no? Se presenta la quinoa. Y es uno de los países que por cuestiones ideológicas de la anterior administración en Bolivia, pues se ha cortado las exportaciones a los Estados Unidos. A mí me parece que ese ha sido un gran error estratégico económicamente hablando, y yo espero que la administración actual pueda restablecer las relaciones comerciales que debe de existir con Estados Unidos, donde el consumidor boliviano, ¿no? Porque recordemos que en Bolivia existen más o menos, haciendo cálculos conservadores, casi cerca de 500,000 de residentes bolivianos que viven en los diferentes estados. Entonces son 500,000 consumidores que van a consumir el producto nacional, ¿no? Obviamente que sí consumimos, pero le compramos al Perú, le compramos a Chile, ¿no? Las exportaciones de quinoa, cuando nuestra preferencia debería ser la quinoa boliviana. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos una oportunidad, y es una oportunidad que los gobiernos tienen que actuar con inteligencia para beneficiar a esos productores agrícolas y pueda beneficiar al grueso de la población en esta época de depresión económica para todos los países. Nuestras esperanzas para que no solamente Bolivia, Latinoamérica, en general Estados Unidos, Europa, el mundo entero, pues pueda tener un 2021 más allá de lo que pueda significar mejorar sus ingresos, emprender un nuevo negocio, mantener la salud, que podamos seguir teniendo a las personas más queridas juntas, pero que también esto signifique un crecimiento, no solo personal, crecimiento económico, que podamos tener realmente buenas luces en lo que va a este 2021. Hemos hablado hoy de lo que significa la economía y emprendimiento en tiempos de pandemia, con un gran experto como es Ivo Blasecevich, quien ha sido presidente de la Cámara Nacional de Industria, también departamental en La Paz, un excelentísimo administrador de empresas con una larga carrera, y realmente me siento muy honrado, Ivo, de que nos hayas acompañado el día de hoy. También estuvo con nosotros Alexandra Ramírez, quien es una coach, además entrenadora en temas financieros, escritora de libros, tiene un bestseller y nos dio también los tips, esos pasos importantes para poder emprender en estos tiempos de pandemia. Lo mismo, querido Carlos Ardiles, quien es magíster, igual que politólogo, analista político, y realmente un gran experto que está constantemente con nosotros. Lo mismo que Percy Calderón, nuestro director, productor, periodista en los Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que todo lo que hemos podido compartir a lo largo de este programa pueda servir a nuestros televidentes en cualquier parte del mundo. Pues nos vamos despidiendo, esperando de que nos podamos reencontrar el próximo programa de Tendencia Global. Agradecidos por su preferencia, sus días, buenas tardes
Buenas noches y hasta la próxima.